Mi trabajo se desarrolló de la siguiente manera, por lo menos hasta el momento es lo que he realizado. Como comprenderán, trabajar con diccionarios resulta inagotable. Bien, se trata del diccionario básico escolar. Me refiero a la cuarta edición del diccionario de Cuba. Tiene 2 tomos, hay que traer un tomo. Lo que hice fue trabajar con el diccionario, los 2 tomos, mi libro, Voz del Español del Perú, para cotejar justamente Perú-Cuba, y obviamente también revisar el DL, que es el diccionario de la lengua española, para observar si las voces, en primer lugar, si las voces que aparecen aquí aparecen en el DB, en el Diccionario Básico Escolar de Cuba, si las voces que aparecen en el Diccionario de Cuba aparecen ya también en el diccionario, y si no sucede esto. Entonces, ver Voz del Español de Perú frente al diccionario de Cuba, y luego las voces que deberían aparecer y que no aparecen en el diccionario de la Academia respecto de Cuba, y también respecto de las voces que utilizamos aquí en el Perú, porque pueden haber voces que utilizamos en el Perú y que obviamente no he considerado en este libro, ¿no? Entonces, para ello he revisado también las marcas cubanísimo, y de aquí viene la muestra que voy a presentar a continuación. Entonces, repito, fuente, Voz del Español del Perú, y luego las palabras que tenían la marca Cuba en el diccionario. Bien, no sé si habrá acceso aquí a internet, pero en todo caso, si hubiese, después podemos acceder a ello. Y ahora por el tiempo, obviamente traje aquí la información. Voy a señalar brevemente, si me ayuda el mouse, algunos aspectos. Obviamente no se trata de leer todo, solamente de hacer una mención de las páginas iniciales, que son casi 20, algunas indicaciones generales que no voy a leer, obviamente. Lo que me interesa señalar ahí es que el diccionario del español de Cuba fundamentalmente presenta léxico referido a la vida social, a la naturaleza, a la ciencia, a la cultura y en general a todo lo novedoso que se observa desde el siglo XX hasta el siglo XXI hasta el momento. Muy bien, téngase en cuenta que por tratarse de un diccionario escolar, las definiciones, según se explicita, son acordes, están acordes o van de acuerdo con el desarrollo psicobiológico de los estudiantes, y las oraciones que se presentan allí respecto de cada una de las excepciones de igual manera. Entonces, tengamos en cuenta ahí rasgos lingüísticos psicopedagógicos que también caracterizaron a las 3 ediciones anteriores. Las ediciones anteriores surgen desde el año 2003, 2008, 2009 y la que estoy tratando en este momento, 2014, que también tiene una versión en internet. La palabra ciertamente de uso general, y también hay marcas propias de cada país. Uso general, americanismos y cubanismos. Una gran presencia de formas equivalentes sinonímicos y antinómicos también. Reconocimiento de la homonimia y planteamiento de formas con escritura similar, pero con diferentes marcas gramaticales. Por ejemplo, se plantea ahí cerca, a sustantivo frente a cerca al verbio. Verbos conjugados, 98 modelos de verbos conjugados más 2 respecto de satisfacer y soldar. El uso del subrayado dentro de cada entrada para, y ya lo veremos luego los ejemplos, para marcar voces que pueden presentar error en la redacción. Se marca la letra en la versión en papel, y en la versión en internet se resalta la palabra y se marca en rojo la letra con posible error. Las formas, fundamentalmente el inglés y el francés, se proponen ahí con una equivalencia fonética respecto de la pronunciación. Se plantea también, esto es muy importante respecto del manejo del error común de la tildación, respecto al manejo de la tildación, se presenta la división de las palabras, a menos que se trate de palabras de uso ajeno al castellano. Pero las palabras en castellano se presentan divididas en sílabas, luego del artículo, al final del artículo discográfico, de igual manera los plurales de sustantivos y adjetivos, los participios, diminutivos y aumentativos según el caso. Gentilicios también, se presenta su función. Los campos temáticos son 19 y siempre se presentan con las respectivas ilustraciones. Esto en la versión en línea. En
el caso de los diccionarios aparece en uno de ellos, en uno de los tomos, al final, imágenes. No todas, obviamente. En el caso de Internet sí la presentación es muy interesante. En la versión electrónica, por otra parte, ya que estoy señalando parte de la versión electrónica, tenemos la conjugación propia, particular de 2040 verbos. En la cuarta edición aparecen 1600 imágenes, también en la versión electrónica aparecen 52 videos. Por ejemplo, tenemos el caso como absorber, aterrizar, calzar, etcétera, etcétera. En la edición digital también encontramos, ya lo había adelantado, palabras con posibles errores ortográficos y la letra con posible error marcada en rojo. Las definiciones también presentan ilustración en las definiciones en Internet. Por cada palabra en cuanto a su uso, o por la palabra, si se refiere fundamentalmente a un sustantivo, va a aparecer un ejemplo, los ejemplos de uso siempre y la imagen.